Una tarea muy importante que podemos requerir es la exportación e importación de nuestros informes. Antes de explicar este tema, es importante recalcar que nosotros no necesitamos almacenar los informes en un directorio, porque, tal como mencionábamos en la sesión anterior, SAP tiene el mecanismo para dejar guardados sus informes, es decir, el archivo RPT, la lógica del reporte, en la base de datos. Es decir, cuando ustedes le hacen un backup a su base de datos, lleva automáticamente todos los informes y layouts de Crystal Reports. No es necesario guardarlos. En este caso, las técnicas de exportación que vamos a mencionar es para efectos de trasladar hacia otra base de datos. Entonces, ¿qué sucede con la exportación de informes? En la opción gestión, definiciones, general, gestión de informes y layouts, sin entrar en ninguna de las opciones acá, nosotros vamos a poder utilizar la funcionalidad exportar. Nos muestra un asistente de exportación en el cual nos indica qué es lo que deseamos exportar, layouts e informes o ambos. En este caso vamos a exportar informes. Me muestra automáticamente todos los informes que yo deseo exportar. Es decir, yo puedo exportar todos mis reportes o algunos en esta exportación. No necesariamente tengo que hacerlo uno por uno. Acá en siguiente, y básicamente lo que estamos exportando es algo a lo que Crystalizap le llama un paquete. Entonces le voy a colocar acá, paquete de informes, CGT, versión 1.00. ¿Alguna descripción que quisiera incluir? ¿Okay? ¿Y dónde deseo guardar? Lo voy a guardar en el escritorio. Y nos ha guardado nuestro paquete de informes acá en una extensión B1PX, del cual es un tipo de extensión, un tipo de archivo propio de que SAP va a comprender. Okay, entonces acá voy a minimizar esto. Y como pudieron notar, yo estoy conectado a un escritorio, a uno de nuestros servidores, y voy a en este momento, para mostrar cómo se realiza la importación, que sea notorio que incluso puede ser a otro servidor, voy a conectarme a esta base de datos. Ok, siempre voy a ir entonces a gestión, definiciones, general, gestión de informes y layouts. Y ahora voy a usar la funcionalidad importar. Al importar, ya vimos que yo puedo importar un archivo en formato o extensión .rpt, como ya lo he estado realizando, pero también puedo importar archivos en formato B1px. Acá está el comentario que se recuerdan, fue el que digité al exportarlo. Y puedo decidir qué informes importar. Podría decidir incluso no importar todos los informes. Listo, ya ha sido importado. Y en este momento el SAP incluso los guardó en la misma sección en donde estaban publicados al momento de la base de datos donde yo lo exporté. Ni siquiera tengo que hacer esa actividad. Algo muy importante es que yo estoy exportando el informe, y si ahorita trato de ejecutarlo,
¿sí? Me da un error en este caso. ¿Por qué me va a dar un error? Yo estoy exportando el informe. Mi informe funciona a través de procedimientos almacenados, pero en ningún momento exporté el procedimiento almacenado. ¿Sí? Entonces, si no exporté el procedimiento almacenado, es imposible que funcione mi reporte. Entonces, vamos a exportar en este caso también nuestro procedimiento almacenado. Y entonces lo que voy a realizar es copiar mi procedimiento almacenado. Entonces, en este caso ya tengo en mi base de datos ventas informe del día. Voy a ejecutarlo para validar que la información es correcta. Se ejecuta sin ningún problema y básicamente lo que voy a hacer es grabar una factura para el día de hoy. Listo, ya está grabada mi factura de los números 50. Vamos a visualizar ahora entonces nuestro informe de ventas. Y listo, ¿verdad? Ya nuestro informe está funcionando en otra base de datos. Que es totalmente distinta. De hecho, ya estoy usando la base de datos demo. Estoy usando una base de datos base de Integra y que usamos para factura electrónica. Pero tiene los mismos campos y nuestro procedimiento almacenado ya funcionó, que eso es lo importante, probar siempre el procedimiento almacenado. Si nuestro procedimiento almacenado diese algún error al momento de ejecutar, es imposible que nuestro reporte de Crystal funcione. Esa es la primera variable que siempre tenemos que verificar. Validar los mismos parámetros que estamos enviando en nuestro procedimiento almacenado. Si se ejecuta desde SQL, definitivamente nuestro problema es Crystal, pero si no se ejecuta desde SQL, no tenemos por qué ir a ver qué está sucediendo en Crystal. Nuestro problema es en nuestro procedimiento almacenado en SQL o en HANA. Con esto vimos cómo se realiza la exportación. En cuanto al concepto de exportación, realmente lo que hice de trasladar los scripts no tiene nada que ver con Crystal, pero lo que sí tiene que ver con Crystal es mi origen de datos. Es decir, mi origen de datos apunta a que yo tenga que tener un procedimiento almacenado con este nombre. ¿Cómo sucedió esto? Yo tampoco tuve que hacer ninguna configuración de cuál era mi servidor de base de datos. Automáticamente cuando nosotros importamos un informe, SAP detecta el origen de datos, es decir, en la base de datos que estoy conectado, a esa base de datos va a apuntar nuestro informe. Básicamente acá.
nosotros tenemos en nuestro informe, una vez le importa, también hay acá un botón que dice también es posible. Definir parametrizaciones avanzadas. Vemos que automáticamente hizo referencia acá a cuál es la base de datos que está realizando. Desde el informe trae en este caso el servidor anterior y el nombre de la base de datos anterior, pero acá nos aparece cuál es el que está usando en este momento. Default de servidor de base de datos y default de base de datos. Eso significa que el informe se va a conectar a esta sociedad. Esa es una lógica muy interesante que maneja SAP en cuanto a que nuestro informe en Crystal automáticamente le cambia el origen de datos en base a la base de datos donde lo estoy importando. Esta es una gran ventaja porque si no fuese así, nosotros realmente tendríamos que entrar a cada informe, editarlo, cambiar el servidor, asignar cuál es la base de datos y asignar también en este caso cuál es el procedimiento almacenado. Pero no es necesario como lo vimos. Crystal y en este caso parte de la integración con SAP lo va a realizar automáticamente.